Hola, soy Marta Poncela, estudio en la Universidad de Valladolid y me he presentado al MIR de este año. Estoy aquí para hablar con vosotros del diagnóstico diferencial de los diuréticos. Sé que quizá a alguno le ha dado un poco de pereza meterse en este tema o cree que es un rollo y no le apetece estudiarlo, pero yo le animo a que se quede conmigo para que podamos sacar así cuatro cosillas de los diuréticos que nos puedan ayudar a entender el por qué se utilizan en determinadas enfermedades y además nos pueden incluso ayudar a responder alguna pregunta directa sobre ellos. Así que vamos a por ello. Mirad, justo en el año 2000 cayó una pregunta directa sobre los diuréticos, que nos decía, ¿cuál es el lugar de acción de la furosemida? Bueno, pues el lugar de acción, como ahora veremos, es la porción ascendente o porción gruesa del asa de Henle. Sabiéndonos algunas cosas de los diuréticos, preguntas como esta las podremos responder. Vamos a hablar de distintos tipos de diuréticos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los diuréticos de asa, los diuréticos tiacídicos y los diuréticos ahorradores de potasio. Importantísimo que sepáis que todos ellos, todos, van a cursar con hiponatremia. Por tanto, esta hiponatremia no nos va a permitir diferenciar unos de otros, sino que serán otras características. Mirad, los inhibidores de la anhidrasa carbónica actúan sobre el túbulo contorneado proximal y al inhibir esa anhidrasa carbónica lo que causan es una disminución del bicarbonato. Si disminuye el bicarbonato, lo que vamos a tener es una acidosis metabólica. Siempre que nos hablen en el tema de diuréticos de acidosis metabólica y de pérdida de bicarbonato, tenemos que pensar que con el cloro ocurre lo contrario. El cloro va a aumentar. Y además, hay que tener en cuenta también que solo hay unos diuréticos que producen un aumento del potasio en sangre, que se conocen como diuréticos ahorradores de potasio. Y esos no son estos de aquí. Por tanto, en estos diuréticos, en los inhibidores de la anhidrasa carbónica, el potasio en sangre va a estar disminuido. Los diuréticos de asa, como ya hemos dicho antes, como la furosemida, actúan en la porción ascendente o porción gruesa del asa de Henle. Ellos actúan inhibiendo el cotransportador de cloro, sodio, potasio. Es decir, están dificultando la reabsorción de estos iones y favoreciendo su pérdida por la orina. Por tanto, tenemos una disminución de ellos en sangre. Si el cloro está disminuido, ya lo hemos dicho antes, con el bicarbonato pasa lo contrario. El bicarbonato en este caso estará aumentado y tendremos una alcalosis metabólica. Y en los diuréticos de asa y en los diuréticos tiacídicos también nos tenemos que fijar en el calcio. En este caso, estos diuréticos de asa también pierden el calcio por la orina y por tanto en sangre estará disminuido. Los diuréticos tiacídicos actúan un poco más adelante, actúan en el túbulo contorneado distal. Y tienen las mismas características que los diuréticos de asa, con la diferencia del calcio. En este caso, estos diuréticos tiacídicos aumentan la reabsorción de calcio. No lo pierden por la orina y por tanto está alto en sangre y veremos que por esto mismo estos fármacos, estos diuréticos van a ser útiles en determinadas patologías. Los diuréticos ahorradores de potasio son los que actúan en la nefrona distal y actúan inhibiendo a la aldosterona como la espironolactona o la eplerenona o inhibiendo el intercambiador sodio-potasio como el amiloride. Estos fármacos, al inhibir a la espironolactona o al inhibir este intercambiador sodio-potasio, lo que provocan es una pérdida del sodio por la orina, pero un aumento del potasio y de los protones en sangre. Se reabsorbe potasio y protones y por tanto aumentan en sangre. Son los únicos diuréticos que cursan con un potasio aumentado en sangre, por eso se conocen como ahorradores de potasio. Como aumentan los protones, van a cursar también con una acidosis metabólica. Y aunque en este caso no estemos hablando de una disminución del bicarbonato, sino que estamos hablando de un aumento de protones, es como si fuese lo mismo. Y vamos a tener también el cloro alto en sangre. Bien, los inhibidores de la anhidrasa carbónica como la cetazolamida se van a utilizar en el glaucoma y en la hipertensión intracraneal idiopática. Los diuréticos de asa como la furosemida los podemos utilizar en múltiples patologías, sobre todo recordar la insuficiencia cardíaca, la ascitis, el SIADH y la hipercalcemia maligna. Los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiacina quiero que los asociéis a la hipertensión. Son los diuréticos más empleados como antihipertensivos. Y además también se van a utilizar en las litiasis cálcicas. ¿Por qué? Porque producen un aumento de la reabsorción de calcio, como hemos dicho, y como disminuyen la pérdida de calcio por la orina, van a ser útiles para esas litiasis cálcicas. Los diuréticos ahorradores de potasio se van a utilizar sobre todo la espironolactona y la eplerenona en la insuficiencia cardíaca y la ascitis.
En cuanto a los efectos adversos, es importante que recordéis que los diuréticos de asa y los diuréticos tiacídicos, como actúan prácticamente igual, tienen unos efectos adversos muy parecidos. Ambos van a producir alteraciones metabólicas, como hiperglucemia, hiperuricemia o dislipemias. Los diuréticos de asa van a cursar con ototoxicidad, son ototóxicos, y los diuréticos tiacídicos nos pueden producir una plaquetopenia. De los diuréticos ahorradores de potasio, yo me quedaría con que la espironolactona causa ginecomastia y en estos pacientes es mejor dar eplerenona. Bien, hacemos un breve repaso de las características de ellos y se acabó el tema. Mirad, habíamos dicho que todos producían hiponatremia. Si podéis recordarlo, pues recordad que los diuréticos tiacídicos son los que más hiponatremia van a causar. Habíamos dicho que dos de estos diuréticos producían una acidosis metabólica. Los inhibidores de la anidrasa carbónica por causar una disminución del bicarbonato y los diuréticos ahorradores de potasio por causar un aumento de los protones. Como ambos causan una acidosis metabólica, van a tener un aumento de cloro en sangre. En cambio, los diuréticos de asa y los diuréticos tiacídicos, que siempre iban juntos, causan lo contrario. Producen alcalosis metabólica y una disminución del cloro en sangre. Habíamos dicho que solo unos diuréticos producían aumento de potasio en sangre, que eran los ahorradores de potasio. Todos los demás van a cursar con un potasio disminuido en sangre. Y por último, el calcio. Recordad que los diuréticos de asa disminuyen el calcio en sangre, mientras que los diuréticos tiacídicos lo aumentan. Bueno, pues hasta aquí el tema de diuréticos. Espero que os haya podido ser útil, al menos para acordaros de 4 cosas. Si no os ha quedado claro, os animo a que lo intentéis repasar otra vez porque en un par de repasos seguro que os quedáis con ello. Y nada, mucho ánimo con el estudio.